Hola a todos, hoy vamos a ver características generales de la civilización cristiana occidental y comenzaremos por la política. Se define a la cristiandad como una organización temporal sobre la base de los principios cristianos y sostenida por los valores evangélicos, es decir, una sociedad iluminada por la luz de Cristo. O, en otras palabras, citando al padre Sáenz, cuando las naciones en su vida interna y en sus mutuas relaciones se conforman con la doctrina del Evangelio, enseñada por el magisterio en la economía, la política, la moral, el arte y la legislación. Tendremos un concierto de pueblos cristianos, o sea, una cristiandad. Esta característica la encontramos en los 1000 años de la civilización cristiana occidental. No se trataba de que la Iglesia fuese el poder político, sino de que orientara las pautas de conducta política y social de esa época. Los dos centros de poder durante la cristiandad fueron el pontificado y el imperio. Sin embargo, la confusión entre el papel que debería desempeñar la Iglesia y el poder civil será el origen de las luchas políticas que surgieron no pocas veces en esta época. Y eso se debió a la ambición de los jefes de Estado de manejar a la Iglesia, como también la intención de los hombres de la Iglesia de controlar el poder civil. Sin embargo, y a diferencia con el poder temporal, la autoridad del Papa estaba basada más en el prestigio que en la posibilidad real y efectiva de ejercer algún poder. Para ser más claros, iremos a la cuestión. En el norte italiano y en el sur alemán existían numerosos territorios administrados por laicos, pero que tenían dignidad religiosa. Por ejemplo, ciudades episcopales o abadías. El problema surgirá cuando se deba decidir quién debe dar la dignidad, es decir, poner al gobernador. Si el emperador, dada su función civil, o el Papa, en virtud de la misión religiosa que tendrá el futuro responsable. Estas relaciones en algunas ocasiones se tornaron violentas, con avances y retrocesos por cada una de las partes, y encontraron la solución gracias al estudio particular de cada caso y a la aplicación de la teoría de las dos espadas. Pero además de estas dos autoridades existieron otros reinos, donde con otros actores se encontraron con problemáticas similares, ya que a partir del siglo XI se irá desarrollando la idea de que el rey debe ir recuperando progresivamente su autoridad y privilegios. Esto llevará a que los reyes deban enfrentarse con los nobles, es decir, los señores feudales, decididos a frenar las pretensiones reales. Francia, Inglaterra y España serán los epicentros de esta problemática. Hacia el fin del siglo XV, el resultado de este conflicto será resuelto a favor de los reyes, conformándose los denominados estados nacionales. Por otro lado, tenemos las características de la organización social. Para entender la organización social de la cristiandad, se ha apelado a la clásica división en 3 órdenes, o grupos sociales: campesinos, sacerdotes y caballeros. Según el poema del obispo Alberón de Lacón al rey de Francia, Roberto el Piadoso, nos dice: la casa de Dios, que cree ser una, está pues dividida en 3. Los unos ruegan, los otros combaten, los otros en fin trabajan. Estas 3 partes que coexisten no sufren por verse separadas. Los servicios proporcionados por la una son condición de las obras de las otras 2. Cada una, según le corresponde, se encarga de aliviar al conjunto. Así, este conjunto triple no deja de permanecer unido, y es de esta manera como la ley ha podido triunfar y el mundo gozar de la paz. Fin de la cita. Los 3 estamentos sociales estaban organizados según el modelo familiar y bajo la dirección de una cabeza de familia, al que se le impone una propiedad y una responsabilidad sobre ella, al mismo tiempo que una acción colectiva. Además, todas las relaciones humanas y sociales de la cristiandad se establecen sobre este modelo. El rasgo social esencial es la noción de caridad, compartiendo todo: alegrías, tristezas, necesidades y beneficios. Tanto en la legislación como en las costumbres se menciona permanentemente el bien familiar. La aldea o la tierra se valoran según la cantidad de hogares que en él habitan. El gremio y la orden de caballería, así como la abadía, no son más que otras expresiones de la familia ampliada. Por lo tanto, esta sociedad era un cuerpo de comunidades que partía de la familia. La nobleza era la principal propietaria de las tierras,
más por prestigio social que por valor económico en sí. La actividad central de la nobleza era la guerra, y todas sus actividades estaban orientadas a conseguir un buen desempeño en ella. El entrenamiento con el caballo, las armas y el escudo le impedían el aburrimiento, ya que le exigía una atención importante durante el día. Estos, además de tener la función de proteger a sus vasallos, de marchar a la guerra cuando les es requerido por el rey, de administrar el feudo, tendrán la obligación de administrar la justicia entre sus vasallos de cualquier condición. Sin embargo, su principal función era la defensa de la fe y la de proteger a la iglesia y al pueblo de sus enemigos. El caballero se convertía en el ideal que aspiraban todos los hombres de la cristiandad, de la misma manera que el ideal del gobernante sería el príncipe cristiano. Para comprender la organización social es importante diferenciar qué son los estamentos con respecto a las clases sociales tal como las entendemos hoy. La sociedad estamental prioriza el estatus de la persona, es decir, la posición social que ocupa de acuerdo a su rol. Entendemos por rol la función que cumple dentro de ella. Por ejemplo, un padre de familia ocupa el estatus de padre, cuyo rol será criar y educar a sus hijos. Pero la persona puede tener varios estatus sociales, como por ejemplo, además de ser padre, puede ser campesino o militar. El estatus que se toma dentro de la sociedad es aquel que lo identifique socialmente por el rol que cumple en él. En este sentido, los que ocupen el mismo estatus social serán identificados dentro del mismo orden estamental o estamento social. En las clases sociales, en cambio, se identifica a la persona de acuerdo a su riqueza. Por lo tanto, el estamento posee menos movilidad que la clase social, que es más fluctuante. En este esquema veremos la organización de la sociedad durante la cristiandad de acuerdo a los distintos períodos. En el período de la formación de la cristiandad, que coincide con la temprana Edad Media, la sociedad se encuentra dividida en tres estamentos: señor, clero y campesino, dentro de un mundo o ámbito rural. Este mundo encuentra un equilibrio social. Y el hecho que se divide en tres no es casual, ya que es en imitación a la Santísima Trinidad. No olvidemos que este mundo, o esta civilización, es teocéntrica, es decir, Dios es el centro, ¿no es cierto?, de la vida del hombre. En el período del esplendor de la cristiandad, que coincide con lo que es la Alta Edad Media, encontramos nuevamente el mundo o el ámbito rural, con el señor, clero y campesino, pero vemos que se extiende al ámbito urbano, también dividido en tres: en maestro, oficial y aprendiz, ¿no es cierto? Son los tres estamentos del mundo urbano, conectados justamente por tres personajes, podríamos decirlo de alguna forma: el fraile, el rey y el mercader. Nuevamente vemos cómo se sigue manteniendo este mundo tripartito, aunque se multiplique. También este mundo comprende un equilibrio social. Finalmente, en el periodo de la decadencia de la cristiandad, que coincide con lo que es la Baja Edad Media, vemos un esquema similar al que vimos en lo que es el esplendor de la cristiandad, pero con algunos matices que comienzan a diferenciarlos. Mantenemos el mundo rural con el señor, el clero y el campesino, el mundo urbano con el maestro, el oficial y el aprendiz. El fraile lo vemos desplazado, mientras que el rey y el burgués comienzan a tomar más fuerza y a sobresalir. Aquí comienza lentamente la formación de las clases sociales y, por supuesto, el rey y el burgués están acumulando poder, por eso comienzan a sobresalir. Se rompe ya con este equilibrio social, ¿no es cierto? Y el mundo comienza a dejar de ser tan teocéntrico y lentamente va pasando a ser más antropocéntrico. Pasemos a ver ahora las mentalidades que encontramos en la cristiandad. Primero definamos qué es una mentalidad. Podemos decir que es el conjunto de costumbres, educación, formas de vida, valores, actitud psicológica, entre otras cosas, que caracterizan a un grupo de hombres, ya sea estamento o clases sociales, en un momento determinado de la historia. La nobleza en esta civilización presentó tres diferentes mentalidades que corresponden, aunque no de manera taxativa, ya que se presentan también justapuestas, dependiendo del lugar y la situación, a cada uno de los tres períodos. Ellas son la baronial,
la caballeresca y la cortesana. La mentalidad baronial está caracterizada por un estilo de vida rústico, del hombre que ante la inseguridad de los tiempos se forma en la guerra y vive para ella, en la que su estilo de vida hace depender casi exclusivamente de la fuerza. El noble se destaca por su valentía y su vigor, con un extremado sentido de independencia. La mentalidad caballeresca es la que ha llegado hasta nosotros, inmortalizada por las obras literarias como El Cantar del Mío Cid o Ivanhoe. Expresa la mentalidad del guerrero que lucha por la causa justa, la de Dios y la del débil, entiéndase pobres, mujeres y niños, que le permiten lograr la hazaña que los destaque entre la sociedad. La condenación del goce y del placer carnal, de la sensualidad y del pecado, así como la exaltación de la espiritualidad y de la actitud contemplativa, serán los ideales de esta nobleza. Corresponde con la imagen del noble de las cruzadas y de los torneos que rescatan los clásicos de la literatura europea. La mentalidad cortesana o del cortés nos presenta a un noble que intentará gozar plenamente de la vida. La vida de este hombre un tanto hedonístico se realiza gozando de la buena mesa, los buenos vinos, sintiendo el gusto por los vestidos, el gusto por la poesía, los cantares de gesta, la generosidad, la alegría y el amor. En definitiva, un hombre al que le gustan los halagos y el encanto de los bienes materiales. Su centro será el castillo, que se muestra ahora como una residencia señorial y ya no como una fortaleza, mientras que la actividad guerrera se desplaza a la práctica de la caza, ya que los tiempos de enfrentamientos bélicos son menos frecuentes. Dentro de los sacerdotes existían dos mentalidades, la de la vida activa y la de la vida contemplativa. La primera corresponde a los sacerdotes y monjes que tienen como misión la expansión de la fe, la lucha contra la herejía y la tarea de predicar entre los hombres. La vida contemplativa, realizada dentro del ámbito del convento o la abadía, corresponde más a la imagen de un hombre dedicado a la oración y a la penitencia realizada por otros hombres. La tarea dentro de la abadía, regida por estrictas normas, permitió que estos centros se convirtieran en los grandes reservorios de la cultura clásica, conservando y reproduciendo las obras de los escritores del mundo griego y romano. No obstante, esta descripción, que fue la tarea más importante del monje de abadía, la consigna ora et laborem de la mayoría de las órdenes monásticas, al ser llevadas a la práctica permitió que gracias a estas órdenes se roturaran nuevas tierras, se desecaran pantanos, talaran bosques en zonas alejadas de Europa, al tiempo que se producen avances importantes en la evangelización de tribus bárbaras, por ejemplo magiares, eslavos, entre otros. Las mentalidades de los trabajadores, tanto urbanos como rurales, tenían bien marcadas las características del clan familiar. Los gremios y las cofradías repitieron estructuras de vinculación familiar dentro de las ciudades. El desarrollo del comercio en el norte de Europa llevó a que los comerciantes organizaran también agrupaciones que tenían la función de gremios denominados gildas o hansas, también bajo esta misma estructura. Digamos finalmente que la mujer dentro de esta sociedad comienza a mostrar una importancia y dignidad que hasta ese momento no había experimentado en edades anteriores. La mujer colabora en la administración de la comunidad, en la educación de los hijos y en algunos casos podía llegar a ser beneficiaria de un feudo, administrar los bienes patrimoniales de un dominio y acceder a la monarquía, siempre como reflejo de la imagen de la Virgen María, donde se veía reflejada toda mujer. De esta forma concluimos no solo con las características generales de la cristiandad, sino también con una mirada distinta y diferente de lo que fue la cristiandad, o más conocido como la Edad Media, esperando que haya sido de utilidad.